Bien, volvemos nuevamente la tercera parte de esta sesión. Como iba mencionando, este es el baremo de calificaciones, ¿no? De las dimensiones ser, saber hacer, decidir. Por ejemplo, hasta 50 puntos se menciona en desarrollo, ¿no? Esa es la valoración de la escala. Si tenemos un rango de 51 a 67, podemos indicar que existe un desarrollo aceptable. Si tenemos una puntuación que dicho estudiante ha obtenido promedio de calificaciones de 69 a 84, desarrollo óptimo. De 85 a 100 puntos, un desarrollo pleno. Entonces, esta es la escala de valoraciones, ¿no? Según el reglamento que, mientras tanto van ingresando el reglamento que... Ahí está el reglamento de evaluación de procesos formativos del área, ¿no? Tanto en procesos de licenciatura, entonces, ahí está el reglamento de evaluación. Rango cuantitativo, ¿no? Entonces, eso es lo que van a poder obtener y ver este baremo, que es importante para su análisis estadístico de datos. Claro, un punto. Ahora bien, estamos hablando del diseño, en este caso, el diseño que es experimento puro. Voy nuevamente a mi inteligencia y la pregunta, la vez interesante, ¿no? Responde a la siguiente pregunta. Yo voy a preguntar, a ver, ¿con cuántos grupos se trabaja en un diseño experimental puro? ¿Con cuántos grupos o muestras, así más concreto, se trabajan y de qué tamaño? Ahí tenemos, y van a ver en algunos libros, porque las inteligencias ya tienen una base, ¿no? Una base de datos, de información. Podemos hasta crear nuestras propias inteligencias y eso ya es más ingenio. Se lo conoce como ingeniería de prompts, ¿no? Ingeniería para determinar cierto tipo de inteligencias, pero con específicas funciones. Por ejemplo, si yo quiero cálculo de tamaños de muestra, tengo que subir los libros especializados en esa área, ¿no? Si yo quiero hacer pruebas de hipótesis, igual los libros especializados y actualizados por sobre todo, para ver, ¿no? Por ejemplo, ya podemos hasta generar prompts que nos puedan redactar cierto tipo de información bajo normativas APA, extensión, etcétera. Entonces ahí va la pregunta. Un diseño experimental puro se trabaja con base con dos grupos, experimental y de control. Es lo mínimo, vean, es lo mínimo necesario para comparar el efecto. Es lo mínimo, dos grupos. ¿Se puede trabajar con más de dos grupos? Sí, aunque lo más común son dos grupos, ¿no? Cuando son dos grupos, puede ser también de forma cuasi experimental. Pero un experimento puro también puede incluir tres o más grupos, cuando se desea comparar varios tratamientos o varios de niveles de intervención. Por ejemplo, puede ser un grupo de control, el otro grupo con IA básica y el otro con un grupo IA avanzada, para nuestro ejemplo, ¿no? Pues podemos aquí comparar dos a dos, ¿no? Un grupo experimental, control, grupo experimental y de control. Entonces, esta parte es bien importante que que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp para su información detallada. Entonces, en un diseño, ahí está, lo voy a ir subrayando, remarcando.
¿no? En un diseño experimental puro se trabaja con dos grupos, lo mínimo, eso es lo mínimo. Pero se puede trabajar con más de dos grupos, ¿no? Con más de dos grupos. Tres o más grupos. Se desea comprar varios tratamientos. Mucho mejor en realidad, ¿no? Para el análisis. Ahí está un ejemplo, grupo de control, un grupo con IA básica y otro grupo con IA avanzado. ¿De qué tamaño deben ser los grupos? No existe un único tamaño fijo, ¿no? Pero en un experimento puro se recomienda, primordial, que los grupos sean equivalentes. Esto es bien importante, ¿no? Que los grupos sean equivalentes, es decir, de igual tamaño, similar número de participantes. Y esa asignación tiene que ser de manera aleatoria, ¿no? Es decir, al azar, ¿no? Importante esta cuestión, ¿no? Recordar, es importante que los grupos sean equivalentes, tengan igual o similar número de participantes y sea aleatorio. En términos prácticos, muchos trabajos académicos usan, por ejemplo, mínimamente de 15 a 30 participantes por grupo para estudios pequeños. Cuando son más de 30, ¿no? Para lograr mayor validez estadística. Entonces, esta partecita lo voy a compartir en WhatsApp. Ahí está, ¿no? Algunas características importantes. Entonces ahí ya tenemos ya, vean, la idea y la esencia de hablar respecto a grupos experimentales, cuasi experimentales y experimentos puros. Y voy a concluir con esto, ¿no? Muéstrame en una tabla o cuadro las características y diferencias de las pruebas de hipótesis, pruebas de hipótesis en los diseños siguientes. Pre, cuasi y experimento puro. Listo. Ahí de manera concreta y muy lógica ya tenemos. Vean este cuadro importante, ¿no? Diseño preexperimental, grado de control es muy bajo, diseño cuasi experimental es moderado y el experimento puro es alto, ¿no? El grado de control. La manipulación de variables siempre va a estar ahí. Sí, 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 todas. El grupo de control generalmente no existe en los preexperimentales. ¿Por qué? Porque solamente se trabaja con un grupo y es el grupo experimental. En diseños cuasi experimentales puede existir, pero no siempre con equivalencia total, ¿no? En el experimento puro, sí, es obligatorio el grupo de control. Asignación aleatoria en preexperimental no es necesario, en el diseño cuasi no es necesario, mayormente son no aleatorios, no al azar, ¿no? Por ejemplo, métodos no muestreos no probabilísticos puede ser por conveniencia, incidental, causal. Pero en el experimento puro sí, tiene que ser aleatorio, al azar, necesaria. Número de grupos, usualmente un grupo en el preexperimental. En el diseño cuasi, dos o más grupos. En el diseño experimento puro, dos o más grupos. Comparación principal, antes y después, ¿no? Con una medición de instrumento, en este caso, test, pretest, posttest. En el diseño cuasi entre grupos, no aleatorios, ¿no? Con pretest y posttest. Y en el diseño experimento puro, entre grupo experimental y de control, con asignación aleatoria. Tipo de validez, el diseño preexperimental es baja, el cuasi es media y el experimento alta. Capacidad de causalidad, por ejemplo, aquí es débil, esta es moderada y esta es fuerte. Riesgo de variables extrañas,
mayormente es alto, en preexperimentales, en diseño cuasi es medio y es bajo, porque es más concreto, más específico. Tipo de hipótesis. Aquí en los preexperimentales, diferencia de pretest postes de un mismo grupo. En tipo de hipótesis estadística, va a ser diferencia de grupos no equivalentes entre mediciones. Es decir, porque aquí los grupos son independientes. Aquí solamente es un grupo nada más. Aquí la diferencia negativa entre grupos equivalentes. Por lo general, no existen diferencias significativas entre mediciones en la hipótesis nula. No, no existe diferencia, no existe diferencia. La forma usual es de que existan diferencias significativas, ¿no? En las mediciones entre grupos o tipos de tratamiento. En el experimento, por lo general, en el grupo preexperimental utilizamos una prueba T de Stude para muestras pequeñas, ¿no? Relacionadas o de Wilkinson. Para un tipo de prueba estadística, también para muestras independientes como la T relacionadas en ANOVA o ANCOVA. Para experimentos puros, la prueba T también de muestras independientes puede ser ANOVA o ANCOVA, mayormente la ANOVA, ¿no? Porque la ANOVA es la generalización, ¿no? El análisis de varianzas es la generalización de las pruebas T de estudio. Ejemplo de contraste, vean hipótesis nula, hipótesis alterna. Está diciendo una prueba unilateral derecha. Hipótesis nula, que no hay diferencia significativa en ambos grupos, sea distinto, prueba bilateral o unilateral derecha. Aquí de la misma forma, unilateral derecha la prueba. Nivel de confianza, mayormente se trabaja en 95. El p-valor, en ese gran nivel de significancia, al 5%. Y mayormente queremos que los p-valores sean menores al 5%. Entonces, conclusión que permite la prueba, sugiere efecto, pero con poca certeza, ¿no? Aquí en el cuasi indica efecto probable con control parcial. Y en esta permite inferir efecto causal con mayor rigor. Se tiene de manera sintética o de resumen, ¿no? En relación a fuerza de prueba, baja, media, alta, pre, cuasi, experimento puro. Nivel de control, bajo, medio y alto. Capacidad causal, baja, media y alta. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, del tema que yo he formulado, ¿no? Para un pre-experimental, para un cuasi experimental y para un experimento puro. Entonces, esta tablita, este cuadro, voy a copiarlo, voy a abrir un documento en Word. Está. Y les voy a pasar a modo de imagen. Entonces aquí voy a anotar control C, diferencia entre diseños experimentales para las pruebas de hipótesis. Listo. Lo comandas ahí, vamos a... Bien, ahí tenemos entonces algunas características importantes. Ah, bueno, esta parte no me ha salido muy bien. Pruebas correspondientes. Y ya está. Estamos hablando de las pruebas hipótesis nula y alterna.
Ejemplo de contraste, preexperimental, de aquí para el cuasi experimental y finalmente para el experimental. Ahí ya tenemos la comparación de los diseños. Estamos hablando de diseños experimentales, pre, cuasi y experimento puro. Los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Lo estoy compartiendo porque no están en el texto base, ¿no? Entonces son ayudas de referencia que les va a servir bastante. Bien, ahí tenemos entonces ya lo que es significativo, son esos tres diseños. Entonces, la cuestión importante es formular hipótesis nula y alterna, ¿no? Así, con parámetros que se entendido comprensible. Bueno, en el texto base de esta unidad, ya sabemos de dónde surgen las hipótesis, que los hemos mencionado en un principio. Tiene condiciones, ¿no? Que sea clara, sin ambigüedades, que no haya contradicciones, debe ser suficiente, debe estar relacionada, explicar mejor que otras suposiciones, debe estar sujeta a la realidad por supuesto y factible. Los componentes esenciales para formular una buena hipótesis de investigación, según Copa Calderón Guaita, entre otros, es la hipótesis está compuesta por variables, unidades de análisis o de observación, términos lógicos o de relación o conectivos lógicos, el ámbito de referencia o contexto y el horizonte temporal, dicho de forma tiempo. Esos son los componentes, cinco componentes esenciales. Y obviamente las unidades de análisis son los sujetos, ¿no? Objetos, grupos, eventos, situaciones, fenómenos. Las variables, por lo general, independiente, dependiente, y debe estar relacionada a su tema de investigación. Variable interviniente, puede existir una variable interviniente, también conocida como variable mediadora o perturbadora. Es un factor teóricamente que afecta la relación de causa y efecto, pero que no puede ser directamente, ¿no? Manipulada o medida por el investigador, la interviniente. Por ejemplo, características de una variable interviniente, ¿no? No se mide de manera directa, se infiere o se deduce, media relación necesita ser controlada también, si se desea. Ejemplo de hipótesis. La exposición a un programa televisivo violento, es la variable independiente, aumenta la agresividad, esa agresividad es la variable dependiente en los niños. De cuarto de primaria, comentario vocacional del Unicativo San José. Esto de aquí, niños de cuarto de primaria comunitaria, justamente son las unidades de análisis, los sujetos. Contexto, unidad educativa San José. Tiempo o del horizonte temporal, gestión 2025. Aquí tenemos una hipótesis de investigación formulada en proposición. Esta hipótesis podemos convertirla, ¿no?, a una hipótesis estadística. Aquí tenemos ya identificada variable independiente, dependiente y la variable interviniente porque nos va a hacer aprendizaje de conductas agresivas. ¿No? Es una variable interviniente que como investigador no podemos medir, pero está ahí. Puede existir un cierto tipo de relación, ¿no? Un cierto tipo de relación que pueda incidir, ¿no? Pero no puede ser manipulada, ¿no? O medida de manera directa. Entonces, esa es una variable interviniente. Otro ejemplo. Hablamos de la diferencia respecto a la variable moderadora.
Variable interviniente moderadora explica cómo, por qué, ¿no? La variable independiente afecta a la variable dependiente. Ejemplo, la exposición a la TV causa el aprendizaje de conductas, que a su vez causa agresividad. Es un eslabón en esta cadena causal. Pero la variable moderadora afecta, es decir, la fuerza o dirección, la relación de estas dos variables, independiente-dependiente. Por ejemplo, la relación entre la exposición de la TV y la agresividad es más fuerte en niños con predisposición a la violencia en niños sin ella, ¿no? La pregunta es cuándo o para quién la relación se mantiene al respecto. Sí, ahí puede ser una variable moderadora con fuerza y dirección directa. Esta hipótesis también lo podemos ver. Miren, miren, hacer un control C y ustedes pueden manejar la inteligencia. Preguntó, ¿no? Formula el tipo de prueba de hipótesis estadística de la siguiente hipótesis de investigación, porque ese no es tipo de investigación, es esa proposición, ¿no? Entre comillas, ahí va a anotar mi hipótesis, ahí va. Entonces, quiero de manera lógica, me va a dar opciones para hacer una prueba. Veamos, y ahí está. Un programa televisivo violento, agresividad, las variables identificadas, la formulación. Si se comparan dos grupos, pueden ser dos grupos, experimental, niños expuestos al programa violento y niños que no están expuestos a ese programa violento. Las hipótesis serían lo siguiente en relación a esto. Si son dos grupos, que la media del nivel de agresividad de los niños expuestos al programa de televisión violento no es mayor que la media de los niños no expuestos, ¿no? Estamos diciendo hipótesis nula, la media, ¿no?, del grupo experimental es menor o igual a la media del grupo de control. Dicho de otra forma, que la media de la diferencia de grupos es menor o igual a cero. La alterna. La media del nivel de agresividad de los niños expuestos al programa de televisión violento es mayor. Sí, ahí está, mayor, ahí está, ¿no? Mayor que la media de los niños no expuestos. Es decir, H sub 1, mm, la media del grupo experimental es mayor a la media del grupo de control. Sí, se tiene, por ejemplo, ya, ¿no?, formulado, ¿no? Nuestras hipótesis estadísticas, con dos grupos. Como tipo dice, aumenta, la prueba es direccional, unilateral o de una cola, ¿no? Ahí está. Ese término clave de aumenta o aumento nos dice, ¿no? De qué tipo de prueba hacer, ¿no? Unidireccional o unilateral de una cola derecha. Esta se refiere a esta desigualdad. La prueba estadística normalmente respondería, ¿no? Si comparas medias de agresividad entre grupos independientes, la prueba sería adecuada. Por ejemplo, miren, una TD Student para muestras independientes. Y si los datos no cumplen normalidad, esta parte es bien importante que nos ven, podría usarse una no paramétrica como la de U de Whitney, ¿no? Cuando menciona no paramétrica, habla de una estadística no paramétrica. La T de Student para una estadística paramétrica. Entonces, hay dos opciones de eso en relación a que se conoce prueba estadística de normalidad, ¿no? Deben estar distribuidos ese conjunto base de datos, distribución normal. Entonces ahí ya se tiene para la formulación de las hipótesis, ¿no? Bueno, entonces aquí, hipótesis estadística, una prueba puede ser también de diferencia de medias, ¿no? Direccional unilateral de leche para dos grupos independientes. Algo importante, interesante es hablar de estas pruebas. Muestras independientes de Student o de Whitney. Por ejemplo, voy a pasarles también las planillas parametrizadas. Mm, Veamos, no sé si lo tengo aquí. Las planillas parametrizadas es ya lo tenía abierto.
una ventana donde voy a pasarles en la plataforma tipos de pruebas. ¿Bien? Entonces, estas son más directas, más rápidas. Son planillas parametrizadas. También podemos hacer con el SPS o el Excel, ¿no? Pero aquí solamente es más rápido esas planillas parametrizadas. Probablemente algunos no tienen el SPS, ¿no? La versión 25 para adelante instalados, entonces pueden utilizar estas planillas parametrizadas para su eh, prueba correspondiente. Entonces, a ver, veamos, Expo tenía un documento que menciona pruebas de hipótesis T de estudio. Aquí está. Voy a abrir la primera. Esta es una prueba T de estudio, ¿no? Para investigaciones preexperimentales y en un mismo grupo, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, tengo puntuaciones de 20 estudiantes pre-test y las puntuaciones post-test. ¿No? Estos datos ustedes lo pueden incluirlos, ¿no? Por ejemplo, yo ya les voy a ver cómo se utiliza esta planilla. Voy a enseñarles un momentito. Primero debes de anotar cuántos son, ¿no? Las calificaciones. Esto ya, por ejemplo, ya tengo en Excel, ¿no? Y supongamos que ya he realizado en Excel, que está diseño preexperimental. Este es lo primero, ¿no? Primero, es decir, preexperimental en un solo grupo se trabaja, ¿no? Entonces, son las calificaciones en un primer momento, pretest o diagnóstico. Control C y control V son 12. Y ya está. Ahora voy a insertar calificaciones post-test, a posterior. Por ejemplo, veamos, caso uno, dijimos esto, ¿no? Control C, control V. Ahí está. Las pruebas de estudio mayormente se implementan cuando se trabajan con grupos menores a 30 sujetos o datos. Por ejemplo, en total son 12 grados de libertades. Ese tamaño de muestra menos uno, es decir, 12 menos uno, 11 grados de libertad. El nivel de significancia alfa, mayormente trabajamos al 5% en investigaciones, pero esto puede cambiar. ¿Qué tal si es al 0,03%? Puede ser 0,01%, eso ya depende, ¿no? Entonces, miren, hay que calibrar, ¿no? 99, aquí es 99 se calibra, ¿no? Si es 0,07, supongamos a 7% de nivel, aquí va a ser 93, calibramos aquí 93, ¿no? Ahí está. Donde estoy remarcando, se hace el cambio, ¿no? Mayormente trabajamos en pruebas a nivel 5%, que es 0,05 nivel de significancia, confianza 95 y aquí 95. Listo. Con esos datos, y referencia todos estos datos, calificaciones, nivel de significancia, nada más, y calibramos en esta parte. Puede observar que el valor crítico de esto es de 2,2 aproximadamente, y el valor estadístico es de 9,23 o 9,24 si los retenemos a dos decimales, ¿no? Pero que es bien importante esta parte, miren, cuando yo voy formulando mi hipótesis, ¿no? Diferente significa distinto, es decir, cuando si fuese una prueba de hipótesis de prueba diferente, es de bilateral, de dos colas, ¿qué dice? Aceptar la hipótesis de investigación. Es decir, en realidad una buena diferencia significativa. Si fuese mayor, hacemos un control C y aquí un control V, también le informa, se acepta la hipótesis de investigación. Ese es el punto, ¿no? Si fuese menor, control C, ahí está. ¿Qué ocurre cuando la hipótesis estadística está definida de esta forma menor estricto, ¿no? Entonces, ¿qué indica? Rechazar la hipótesis de investigación. Entonces, es bien importante definir. Para nuestro caso era mayor, ¿no? Mayor, se acepta la hipótesis de investigación, o diferente, ¿no? Estos tres, ¿dónde se formula? En la hipótesis alterna, como lo hemos mencionado, ¿no? En la hipótesis alterna. Por ejemplo, aquí la hipótesis alterna es esta, ¿no? Que dice mayor, ¿no? Mayor, entonces ahí tienes que ir cambiando, ¿no? Van a volver, por favor, si se termina la sesión. Ahí está, mayor. Si en esta parte se formula distinto, diferente,
Creo que teníamos un ejemplo más arriba. Ah, a ver, aquí, ¿bien? Aquí dice que las medias son iguales, es decir, no hay diferencia, cero en realidad su diferencia. Y aquí es distinto, vean, distinto, diferente, ¿no? Significa, ahí está, es su notación, ¿no? Diferente. Es decir, que si va a ser una prueba bilateral, entonces también se acepta la hipótesis de investigación. Si va a ser unilateral la prueba derecha, también se acepta, ¿no? La hipótesis de investigación. Eso es lo que se trata de lograr, ¿no? Obviamente, evidentemente, podemos observar que las calificaciones en un después se han elevado en realidad, ¿no? Es decir, esa estrategia o método de enseñanza o didáctica, herramienta clave, etcétera, sí ha mejorado, ¿no? Entonces, si hacemos mayor o diferente, se acepta la hipótesis, ¿no? Pero si nosotros definimos menor, en ese caso se va a rechazar nuestra hipótesis alterna, sí, o de investigación. O sea, obviamente, eso no va a ser, ¿no? Porque en ese caso sería esta situación, ¿no? Cuando es menor, en ese caso. Aquí teníamos, ¿no? Ahí está. En vez de menor o igual, ¿no? Menor o igual. Para esa situación se va a rechazar la hipótesis, ¿no? De investigación. Entonces, para nuestro caso será mayor. Ese es el primero, la tabla que estudian para investigaciones preexperimentales de medición en un mismo, ¿no? Hay una hoja número 2 donde podamos insertar diferencia, medio de la diferencia, indica, ¿no? Medio de la diferencia. Esta es su desviación estándar y la cantidad de datos. Aquí necesitamos conocer esto primero. Medio de la diferencia, desviación estándar y lo que es la cantidad de datos. Por ejemplo, en el Excel, y lo voy a determinar, ¿no? La media de la diferencia, diferencia de medias. Por ejemplo, en este caso, en esta otra, ¿no? Ahí voy a hacer un control C, voy a copiarlo ahí, control V. Menciona la media, ¿no? La media de la diferencia, es decir, las diferencias. Aquí voy a notar diferencia. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? Un momento. Diferencia. Es decir, restamos este dato menos esta otra. Y así sucesivamente. Estoy calculando la diferencia. Esto lo voy a borrar, lo voy a borrar. Ahí está. Esa columna que le estoy pintando de color naranjado son las diferencias, ¿sí? Diferencias de puntajes. Este dato menos esto, ¿no? O viceversa, igual. En algunos casos va a ser negativo, otros positivo. Lo que me interesa aquí es su promedio. Entonces aquí voy a esta parte con cruz negra sin soltar. Ahí está, lo voy a pintar con anaranjado también. O bien de otro colorcito más, mejor sea verde. Vean la diferencia, vean, estas son las diferencias de puntos. La diferencia, ¿no? Su promedio, lo mismo, promedio. Bien, el promedio de las diferencias es de 3, ¿no? Su promedio. Ahora voy a mi planilla, ¿no? En la hoja número 2. ¿Cuál es la media de las diferencias? En mi caso, de este ejemplo es 3. Entonces anotamos en la planilla parametrizada 3. ¿Cuánto es su desviación estándar? Ese minúsculo de desviación estándar muestral. Ujú. En Excel podemos trabajar en estadísticas, desviación estándar. Aquí está, este con M muestral, ¿no? Y esta desviación estándar poblacional. Vamos a hacer una muestra. Aceptar, seleccionamos las celdas hasta ahí y muy bien, ahí tenemos y lo voy a ir reduciendo la cantidad de, en realidad sería 7, ¿no? Vean si lo redondeamos, ¿no? Entonces, desviación estándar muestral es de 7 puntos. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra son, en total, 12, ¿no? Son 12. Entonces, aquí notamos 12. Listo, vean que automáticamente la planilla va calculándose, ¿no? Es una planilla parametrizada. Grados de libertad automáticamente ya se ha calculado, ¿no? Porque es 12 menos uno es 11. Nivel de significancia, el 5%, 95, 95, está calibrado. ¿Qué menciona? Si es menor, miren, se rechaza. Si es mayor,
definida en hipótesis alterna, se acepta. Si fuese diferente, ¿no? Es decir, prueba bilateral de dos colas, también se acepta la hipótesis de investigación. Entonces ahí ya tenemos la prueba correspondiente. Ahora, muy bien, ustedes pueden preguntar y consultar algunas cuestiones también importantes. Ustedes pueden copiar esta planilla, hacen un control C de dicha prueba, un control V, y ya está, y lo voy a pasar ver aquí, archivo nuevo, ahí está. No. Entonces, esta partecita es bien importante para sus pruebas. Lo voy a pintar de color de azul. Con la derecha está, ¿no? Ahí está, con la derecha, esto es bien importante. Su prueba automatizada. Obviamente podemos hacer de manera manual, pero tardamos. Solamente aquí lo único que he definido, nivel significancia, calibrar su unidad de confianza, ambos equivalentes, 95, 95. Calificaciones pretest, posttest, ¿no? Ahí está. Entonces ahí la regla de decisión es bien importante y esta otra también, hipótesis alterna o de investigar, ¿cómo se va a definir? Ese también es bien importante. Si es mayor o es distinto, por lo general. Aquí no se olvide. No se olvide en esta parte también, ¿no? No se olvide. Entonces ya tengo la prueba. Esta pruebita la voy a enviar también a su grupo de WhatsApp. A ver dónde estamos. No te gusta, entonces van a disculpar. Listo. Ahí está. Sí, estamos grabando, sí. Un momentito. Sí, estamos grabando. Sí, tengo la primera planilla para grupos experimentales. En este caso, diseño experimental en un grupo. Vamos a la siguiente planilla. Prueba de no, hipótesis de estudio con muestras pequeñas, estamos mencionando, ¿no? Aquí, en la primera hoja, ahí están datos, ¿no? Miren, aquí tengo para investigaciones cuasi experimentales y comparación de dos grupos. Grupo uno, grupo 2. ¿Qué quiero aquí? Miren, observen, son dos grupos de distinto tamaño, no necesariamente son del mismo tamaño, ¿no? Son grupos, en este caso, independientes, ¿no? Grupos independientes. Entonces, aquí puedo anotar calificaciones y puntuaciones. Los voy a borrar. En su caso, me imagino que van a realizar, ¿no? Algunas pruebas, por ejemplo, supongamos en relación al post-test, ¿no? Pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí, este grupo está 55, luego, siguiente estudiante obtiene una nota de 60, 66, 70, 75, 80, 90, 90, alguien obtenía una nota de 100, y aquí tal vez una nota de 71. Primer grupo compuesto por 10 estudiantes. El otro grupo está compuesto, supongamos, por 15 estudiantes, ¿no? Tengo 60, 65, 70, 80, 77, 45, 51, 55, 60, 68, 77, 90, tal vez ya obtener una nota de 100, 95 y 82. Vean que comparamos el primer grupo, tamaño de 10, el segundo grupo, su tamaño es de 15. Esto es automáticamente el que se calcula. 90, mayormente el alfa, significancia 5%, 95, 95, ¿no? O si alguien eso quiere cambiar, puede ser, digamos, no sé, tal vez el 4%, ¿no? Es 96. Vean, aquí cambiamos 96 para calibrar.